Manizales, tres reflexiones. La planta de tratamiento de aguas residuales, el relleno La Esmeralda y la movilidad motorizada. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, febrero de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Introducción. Entre los temas socioambientales emblemáticos para Manizales y su área de influencia, entre muchos otros, me he permitido estos tres que considero relevantes por su relación con la ciudad en sí, con el área metropolitana y con la ciudad-región del eje cafetero. Uno, todos sabemos de la amenaza relacionada con el cambio climático, pero no se imaginan el escenario que nos espera en el 2100 cuando las lluvias incrementen un 30% en esta ciudad de frágiles laderas, poniendo en situación difícil un relleno sanitario como el de La Esmeralda, que estará abandonado, y cuando la demanda de agua como un patrimonio que será escaso en el corredor del Cauca no pueda hacer uso del acuífero de Santa Águeda si resultase contaminado por sus lixiviados. Dos, aunque pocos son conscientes de que el Chinchiná es uno de los ríos de Colombia que aparece en el top 10 de los ríos más contaminados y que la ciudad solo recicla el 1% de sus residuos, mientras que la media nacional está en un 9%, con las decisiones actuales que se toman en relación con la PETAR, parece que estamos dando un salto al vacío en la concepción socioeconómica, ambiental y técnica para el futuro del proyecto de aguas residuales. 3. Manizales, que le está apostando a la congestión y con ello al pico y placa, parece desconocer no solo la relación entre movilidad y economía, sino también las posibilidades de un sistema integrado y regional de transporte público colectivo y limpio como elemento primario para apalancar una moderna revolución urbana con la cual se podría resolver la sistemática caída del Producto Interno Bruto a nivel regional y local. Ver más espacio y oportunidades para el ciudadano. El territorio caldense, un constructo cultural, pluralidad, desarrollo urbano y mercado, ecorregión y bioturismo, y por los derechos bioculturales del paisaje cultural cafetero. Imagen Manizales, distritos sanitarios y estructura ecológica. La PETAR en los cámbulos. Que sea esta la oportunidad para cuestionar el modelo de planta de tratamientos de aguas residuales PETAR de Manizales, un esfuerzo importante que considero excluyente y mal resuelto. En lugar de priorizar el tratamiento secundario o biológico con 20 toneladas residuales y evitar que los industriales se colgaran del proyecto, poniendo en riesgo que la carga económica descanse en los usuarios, se optó por un tratamiento únicamente primario o físico y por lo tanto insuficiente, donde únicamente se van a tratar la mitad de las aguas residenciales de Manizales para responder también por las industriales, dejando por fuera el distrito sanitario de Olivares y a Villa María. Todo esto para no hablar del riesgo de Dolores por su ubicación en los cámbulos, cambiando la idea inicial de llevar la planta de Villa María en la floresta. Además, si las aguas industriales con múltiples contaminantes de naturaleza química se mezclan con las residuales donde predomina el factor orgánico, se encarecerá el tratamiento biológico o secundario. Esta fórmula, que empleará dos plantas en lugar de una, como lo propuso Ingesam en 1997, para no encarecer el proyecto, que aleja la posibilidad de Villa María para hacer lo mismo por razones económicas, y que al poner en riesgo una socialización de costos ambientales por la vía de los usuarios, resulta éticamente cuestionable, máxime cuando el ideal sería tratar aparte aguas industriales y residenciales y avanzar en colectores para recoger aguas servidas residenciales y tratarlas al 100% en lugar de un tratamiento inocuo como lo es el físico, olvidando el biológico, que resultaría más costoso al mezclar residuos industriales. Ver cultura del agua en los ríos urbanos para Manizales, el agua en Colombia, una visión global, Colombia anfibia y los acuatorios del Magdalena, y violación de derechos ambientales en Río Blanco. Imagen PETAR de Manizales en los cámbulos. Relleno sanitario La Esmeralda.
La Empresa Metropolitana de Aseo de Manizales EMAS, que administra el relleno sanitario de la ciudad, donde los habitantes no hemos implementado la cultura del reciclaje y donde se reciben en el lugar las basuras de 22 municipios de Caldas como evidencia de que algún día saldrán del lugar. En 2017 ya había expresado su preocupación porque ese depósito de basura llegaría a su vida útil en 2020. No obstante, así las técnicas utilizadas para depositar la basura en el relleno sanitario le hayan merecido reconocimiento como una de las más amigables con el medio ambiente del país, preocupan dos asuntos. Uno, conocemos la vulnerabilidad al deslizamiento de las laderas de Manizales frente a la amenaza creciente del cambio climático, dado que para finales del siglo, según el IDEAM, las precipitaciones se incrementarán un 30%. No olvidemos la crisis en Puerta del Sol y barrios del sector vecino a finales de marzo de 2015 por olores del relleno, cuando la planta de reciclaje quedó arrasada por unos 9.000 metros cúbicos de desechos que se derrumbaron. 2. Los contaminantes líquidos generados en un relleno sanitario, también conocidos como lixiviados, tras el paso de aguas lluvias infiltradas a través de los residuos, son una amenaza no solo para el lugar superficial y suelo de los alrededores, sino también para el agua subterránea. Pese al monitoreo que se hace en el macizo rocoso del lugar hasta los 300 metros de profundidad, dichos lixiviados terminarán contaminando el único acuífero importante que posee el centro sur de Caldas, ubicado en la región de Santa Águeda. Ver nuestras aguas subterráneas, Colombia tropical y el agua que, Colombia, país de humedales amenazados, laderas del trópico andino, caso Manizales y el Río Grande, navegación y derechos del territorio. Imagen Parque Ambiental o Relleno Sanitario La Esmeralda, en EMAS. La movilidad motorizada. Manizales se ha quedado corta en materia de transporte público verde integrado y estratégico, como lo sería un transporte integrado de Manizales Optim, y de implementarse como su complemento un tren de cercanías que aproveche la banca del antiguo ferrocarril de Caldas entre Dos Quebradas y Villa María, con impacto para la movilidad regional, proyecto que, sumado a políticas y estrategias sobre movilidad en el modo autónomo y generación de núcleos urbanos autosuficientes donde se mezclen los usos residenciales, comerciales y de servicios, para acortar los recorridos entre residencia y lugar de trabajo, favoreciendo el modo autónomo, permitiría enfrentar de forma simultánea dos problemáticas. Uno, resolver la congestión y demás externalidades negativas conexas que se traducen en una significativa disminución de calidad de vida, ya que en lo corrido del siglo el transporte motorizado y en particular los carros y motos han crecido más que la movilidad peatonal y la infraestructura vial, y muy por encima del crecimiento demográfico. 20 veces más para el caso de Manizales, al comparar el 8% anual de los medios motorizados contra el 0,4% de la población. 2. Apalancar el desempeño de la economía en un escenario donde el Producto Interno Bruto regional se ha venido deprimiendo mediante un clúster urbano para la ciudad-región como solución estructural que pasa por dos temas complementarios: la movilidad y la conectividad. La importancia de la ciudad-región del eje cafetero y de sus áreas metropolitanas en el marco de una moderna revolución urbana radica en que, además de consolidar un gran mercado regional, permitiría redistribuir beneficios generando mayores riquezas en el territorio, resolviendo de paso además de la precaria participación del Producto Interno Bruto regional a nivel del país, que entre 1977 y 2019 se redujo del 7% al 4%, su concentración en las capitales cafeteras. Como referente, la tasa neta anual de crecimiento empresarial entre 2011 y 2018, según la Cámara de Comercio de Manizales, fue del 0,8%.
ver eje cafetero, ciudad, región y revolución urbana, integración territorial en el eje cafetero, transporte integrado para la ciudad-región, de las vías 4G y 5G a los caminos rurales y hacia la sustentabilidad urbana. Imagen diagnóstico de movilidad en Manizales según Findeter y dinámica del Producto Interno Bruto regional entre 1976 y 2010 en Procomer. Epílogo. Si la idea fuera elaborar una agenda verde para Manizales, son muchos los temas que quedarían pendientes, como por ejemplo los relacionados con el cambio climático, entre los cuales tendríamos uno declarar las reservas forestales de Río Blanco y parques naturales nacionales y establecer corredores biológicos obligatorios en los ríos y corrientes mayores. Deberán recuperarse cauces afectados o degradados como la quebrada de la Francia. 2. Un programa de expansión de rutas, zonas verdes, parques y peatonales que articule el Cerro San Cancio con el bosque popular y los ecoparques de los Alcázares, el Arenillo con Chipre y de los Yarumos con Monteleón y Niza. Para el efecto deberá adquirirse San Cancio y como área de interés ambiental convertirse en ecoparque. Y 3. Educación ambiental, fomento de la energía solar, restricción a vehículos contaminantes y apoyo a emprendimientos y empresas de desarrollo sostenibles. Y de cara a los medios rurales, donde existe una profunda brecha de productividad y conectividad, lo que exige priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico, mejorar la conectividad digital y desarrollar políticas de ciencia y tecnología y cultura como estrategias. Un asunto cuya clave pasaría por los beneficios derivados de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia como patrimonio cultural de la humanidad, implementando el ecoturismo y aviturismo como referente. Si el café con una cosecha de 14,2 millones de sacos en 2015 solo representó el 0,8% del Producto Interno Bruto en Colombia, el turismo a nivel mundial representa el 10% del PIB y el 12% de la generación de empleo. Súmese a lo anterior el impacto de la amenaza del cambio climático sobre la aptitud de los suelos cafeteros, reduciendo a la mitad su extensión actual para el año 2050. Y finalmente, en educación, habrá que empezar por una revolución educativa en la que, además de educar teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y sociales, se transformen los currículos, esto ya que el actual modelo educativo, al estar pensado para la sociedad industrial de ayer, no desarrolla el talento humano. Ver de la aldea cafetera la ciudad fragmentada, dificultades y retos socioambientales de Caldas, minería en Tolda Fría y el agua que, dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano y educación, una visión prospectiva. Imagen, la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga y cultura versus medio ambiente. Gracias. Por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Geotecnia, Geofísica y Economía, socio de la Sociedad de Memoras Públicas de Manizales, donde es coordinador de la revista Civismo, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y miembro de la Corporación Aldea Global. Documento del Museo Interactivo Zamoga para el taller de diseño sobre los derechos de la ciudad y el buen vivir urbano. Contraportada, imagen panorámica de Manizales, un arte en globalsas.com. Fuentes bibliográficas 1 de 3. Vemos aquí varios documentos ordenados alfabéticamente. Fuentes bibliográficas 2 de 3. Continúa la lista de documentos. Y fuentes bibliográficas 2 de 3. Continúa la lista de documentos. Adicionalmente, enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2. Y enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Mayor información búsquese en internet. Así, publicaciones y libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.